Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Johan Camilo Correa, soy el asistente de comunicaciones de Fonvalle. Primero que todo, quiero agradecerles por estar presentes el día de hoy en esta charla dictada por Juan Carlos Carvajal. Bueno, aparte de agradecerles, es recordarles que Fonvalle tiene muchas actividades hechas pensando en todos sus asociados, sus beneficiarios y en cualquier persona a la que ustedes consideren pertinente invitar o que el contenido que se ofrezca les pueda servir. Entonces, no siendo más, les recuerdo que todas las actividades son gratuitas, que pueden encontrarnos en las redes sociales para informarse más o por el correo que está registrado aquí en Fonvalle. Los dejo con el señor Juan Carlos Carvajal. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta mañana y que ustedes me acompañen a mí para que compartamos un tema que ha sido de una u otra manera mmm, muy importante en todo este tiempo que hemos vivido desde que comenzó la pandemia. Yo voy a comenzar a compartirles la pantalla para que comencemos entonces a hablar del tema. Ven un segundito, por favor. Listo, perfecto. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Bueno, entonces esta charla llama Reinventando mi vida, transformación humana en tiempos de pandemia. Antes de empezar, como les decía el compañero, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, soy coach vocacional. Tengo una compañía que llama Ubícate Entrenamiento Vocacional y lo que hacemos en Ubícate es trabajar temas de tipo vocacional, tanto con jóvenes como adultos, en unos temas muy lindos que llaman felicidad en la vida y felicidad en el trabajo. Eh, ¿Por qué llama esta actividad o esta conferencia Reinventando mi vida? Pues bueno, este es un tema que nació precisamente en pandemia. Eh, Hacia el mes de agosto del año pasado, eh, muchas personas cercanas comenzaron a hacerme preguntas respecto a cómo podían hacer para pasar mejor los días en estos momentos, en ese tiempo que estábamos tan encuarentenados, tan encerrados, tan llenos de incertidumbre, donde quizás ver la luz al final del túnel era muy complicado. Y, y comencé entonces a desarrollar en ese momento una serie de escritos que llamaron píldoras de cuarentena, hacer unos videos de 3 minuticos y comencé a compartirlos por mis redes sociales con mis amigos y contactos y me di cuenta que esos pequeños videos le servían a las personas para sentirse un poco mejor. Y dije, bueno, aquí tiene que haber algo más que nos pueda ayudar en todo este proceso que estamos viviendo de la pandemia. Y comencé a desarrollar este material que el año pasado lo trabajamos muy fuerte y hoy quiero compartirlos con ustedes. Quiero partir de algo que es, durante el tiempo de pandemia, han habido una serie de palabras que han sido muy buscadas en los buscadores de Google. Y una de esas palabras que más fueron buscadas durante todo este tiempo, o han sido más buscadas, pues es básicamente esta, esta palabra, pandemia. Yo les confieso, yo no tengo formación en el área de la salud y pues yo siempre había escuchado hablar de epidemia y seguramente la mayoría de personas siempre escuchamos hablar de epidemia, pero cuando nos comienza a llegar toda esta información de la pandemia, de la pandemia, de la pandemia, pues uno comienza como a investigar y cuando nos damos cuenta la dimensión de lo que significa la pandemia y cómo esto cada día avanzaba más, evolucionaba más, pues no digamos mentiras, uno tiende a asustarse, tiende a preocuparse y comienza quizás uno a relacionar este tema con las películas que uno ha comenzado a ver, de cómo los virus se dispersan y todo lo demás. Y logra uno entender pues que esa situación nos está metiendo en un problema bastante grande que nos está cambiando la vida y que no sabemos finalmente qué va a pasar. Entonces, pandemia ha sido una de las palabras más buscadas durante este tiempo y sobre todo el año pasado en Google. Pero hay otra palabra que también fue muy buscada y comenzó a usarse muchísimo y es la palabra reinventarse. Es decir, no solamente escuchábamos hablar de pandemia, sino que también comenzamos a escuchar
que en todas partes había personas que decían, es que tenemos que reinventarnos. Y todo el mundo comenzó con la teoría de la reinvención. ¿Y vos qué estás haciendo? No, pues aquí reinventándome. Y esa palabra de reinventarse a mí realmente me puso a reflexionar mucho sobre, bueno, si hay que reinventarnos, si es necesario generar un proceso de reinvención, ¿qué es? La gente lo está repitiendo, la gente lo está diciendo, pero realmente, ¿qué es eso? Y eso me llevó entonces a profundizar un poco más en el tema sobre la reinvención. Pero para hablar de reinvención es necesario plantearse unas preguntas que la pandemia nos ha generado. Por ejemplo, ¿qué cambió en nuestras vidas? Yo creo que de una u otra forma, todos sufrimos y vivimos cambios. ¿Qué cambió? La forma de trabajar. Eh, Nos sacaron de las oficinas, nos sacaron de los sitios de trabajo, nos sacaron de los colegios y las universidades y nos encerraron en nuestra casa para trabajar y estudiar por internet. ¿Qué cambió? Pues para muchos cambió que ya no podíamos al comienzo vernos con nuestros familiares con la frecuencia con que nos veíamos, la manera de socializar, la manera de divertirnos. Y de ahí para allá, pues absolutamente todos tuvimos una experiencia frente a esos cambios que llegaron a nuestra vida. La salud cambió, la composición familiar cambió con las pérdidas lamentables de familiares y cercanos a nuestras familias. Han sido fáciles estos cambios en los cuales hemos estado inmersos durante este año y medio. Probablemente para muchas personas esos cambios no han sido fáciles. Y entonces si esos cambios no han sido fáciles, ¿cómo comenzamos a asumir la vida durante este tiempo de pandemia? Y esto nos lleva a otra pregunta y es si el concepto de vida que teníamos antes de hace año y medio, digamos hacia diciembre del 2019, inclusive enero del 2020, es el mismo concepto de vida que el que tenemos hoy año y medio después o teníamos el año pasado. He hablado con muchas personas y ese concepto de vida para muchos ha cambiado. La forma de ver la vida antes de pandemia y ahora en tiempos de pandemia ha sido completamente diferente. Fue un tiempo para reflexionarnos, para mirarnos más como humanos, para mirarnos cómo estábamos tratando el planeta. Y cuando comenzamos a ver los videos de los delfines, de las ballenas regresando a ciertos lugares donde antes no iban, animales saliendo de la vida silvestre y llegando un poco a las ciudades que estaban desoladas, comenzamos a decir, mire cómo la naturaleza nos está enseñando, por ejemplo, cómo hemos tratado de mal nuestro planeta Tierra. Entonces creo que de alguna manera para muchos ese concepto de vida eh, cambió y nos llevó a reflexionar. Pero yo quiero plantearles unas preguntas respecto a este tema de si nuestro concepto de vida cambió. Y es la pregunta, una pregunta que nos debe llevar a la autorreflexión. ¿Qué es la vida para ti? ¿O qué significa la vida para algunas personas? Y probablemente tú que estás allí en tu casa o en tu oficina, tengas un concepto de vida en este momento. Yo quiero que pienses qué significa o qué es la vida para ti. Y yo te voy a compartir algunos conceptos de lo que significa la vida para algunas personas con las que he tenido la posibilidad de conversar en este tiempo, que puede estar muy acorde a lo que piensas o no, pero que de alguna manera nos ilustra sobre su significado. Para algunas personas, la vida, y lo encontré, es un accidente humano. Es decir, estoy aquí en esta tierra porque me tocó y te lo dicen claramente. Yo no elegí estar acá. Aquí llegué y por estar aquí me toca vivir todo lo que me está tocando. Por supuesto que si la experiencia de vida no ha sido agradable, entonces lo siente por momentos y lamentablemente es así, como algo terrible. Y aquí quiero compartirles algo. Eh, yo trabajo con jóvenes de últimos grados de secundaria en temas de proyecto de vida y orientación vocacional. Y hay un video que uso mucho donde les muestro a los chicos cómo ha sido todo el proceso de gestación, ¿cierto?, en el vientre de la madre y unas imágenes reales de un parto. Entonces, en la imagen del parto, pues
efectivamente sale el bebé, ¿cierto? Del vientre de su mamá, se lo ponen en el pecho, su mamá feliz, el papá feliz, se toman la foto y en el video dice, y ese fue el momento más feliz de la vida de tus padres. Y créanme que cuando en muchos colegios donde he mostrado ese video, cuando pues, se pasa esa parte, uno escucha de una manera recurrente gestos o expresiones como estas. Hmm, hmm. Y cuando llego a preguntarles a estos chicos por qué algunos manifestaron esa expresión, muchos de ellos creen que no fueron bien recibidos por sus papás o que creen que están aquí porque sus papás cometieron un error con ellos y eso les comienza a vulnerar y a maltratar su sentido de vida. Entonces muchas personas lamentablemente creen que están aquí por un accidente. Otras personas piensan lo contrario, piensan que la vida y estamos acá o están acá porque son producto de un acto de amor. Porque Juan están aquí, Carlos, qué pena te interrumpo. No sé cómo esté la conexión de tu sonido, pero me están comentando que se escucha un poco bajo. ¿sí? Se escucha un poco bajo. ¿Qué me sugieres que haga entonces, perdón? Pues no sé si estés hablándole al computador o tengas unos audífonos. Estoy hablando en el computador. ¿Sugieres que me ponga unos audífonos? Por favor, podríamos probar con eso. Entonces denme un segundo, por favor. Dale. Vale, gracias. Ok. Una pregunta, por favor. Eh, ¿Me pueden dar 5 minuticos si me conecto de otro computador? Sí, señor. Pena entonces, con los asistentes. Ya entonces solucionamos este impasse técnico. Ok.
Para los que recién se conectan, les comento que tenemos un pequeño inconveniente técnico que se solucionará en unos momentos y ya volverá la capacitación. Muchas gracias por su paciencia y su entendimiento. Ya en 2 minuticos estamos listos. Estoy aquí ya conectando el nuevo computador. Les pido disculpas. Permítanme, yo aquí ya organizo nuevamente la presentación. Hola. Hola, hola. Hola Juan Carlos, te escucho. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, señor. Sí, ok. Quiero hacerles una pregunta. ¿Lograron escuchar o quieren que retomemos o continuamos donde habíamos dejado? Yo creo que continuamos, Juan Carlos, porque se va a escuchar, pero un poco bajito, pero... Ok, dale, listo, perfecto. Entonces, en un segundo acá cuadramos. ¿Listo? Ahí ya están viendo la presentación, por favor. Sí, señor. Ok, listo. Bueno. Entonces les estaba compartiendo lo que para algunas personas con las que he tenido la posibilidad de hablar durante este tiempo significaba la vida, y les decía que para unos es un accidente humano, para otros es un acto de amor, todo lo contrario a los primeros que consideraron que están en la tierra porque fueron fruto de la unión de dos seres maravillosos que se amaron profundamente y por eso están ellos acá. Y en ese mismo sentido intentan vivir una vida de amor. Pero para otras personas, la vida se ha convertido más que en un accidente, más que en un acto de amor, en un momento, ¿cierto? Y es ahí donde encontramos personas que dicen, a mí lo único que me importa vivir es justo el presente, el aquí y el ahora, y lo único que tenemos es esto, y por tanto hay que vivirlo con total intensidad y con total pasión y entrega. Muchos de ellos, algunas personas consideran como que son personas demasiado existencialistas y que únicamente les importa el ahora y no les importa mucho el mañana, pero de esa manera ellos lo viven. Y en ese momento de vida, ellos, pues por supuesto que estas clases de personas
intentan ser muy felices sin importar lo que pueda pasar mañana. Y para otras personas, la vida, siendo un acto de amor y siendo un momento maravilloso que podemos vivir, la vida se constituye en un regalo maravilloso que dentro de sus creencias, el creador o sus padres le pudieron dar. ¿Para qué? Para disfrutar todo cuanto tenemos en la vida. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Y como tal, entonces, como todo regalo, lo que hacemos es que valorarlo, cuidarlo y disfrutarlo. Y para otras personas con las que converso durante este tiempo de pandemia y les pregunto qué significa la vida para ti, manifiestan que la vida para ellos es un estado de ánimo que obviamente es fluctuante. La vida para ellos es la tristeza, la vida para ellos es la preocupación, la vida para ellos es la incertidumbre, la vida para ellos también es la felicidad momentánea y con base en eso también se van moviendo por la vida. Y todos esos conceptos son válidos porque cada uno tenemos derecho a pensar cómo sentimos la vida, cómo la asumimos y cómo la vivimos. Y estando de acuerdo de una u otra manera en muchas cosas con todos ellos, y quizás no de acuerdo en algunas cosas, yo sí tengo un concepto de lo que es la vida y sobre todo cómo la asumimos en estos tiempos de pandemia y se las quiero compartir. Para mí, la vida, siendo un regalo, siendo un momento, un estado de ánimo, un regalo y todo lo demás, para mí la vida es una decisión. Es una decisión que nos convoca todos los días a decidir, valga la redundancia, cómo asumimos y cómo enfrentamos lo que tenemos. Es una decisión desde el momento entonces en que nos levantamos. Es una decisión desde el momento en que abrimos nuestros ojos y pensamos con qué pie me voy a levantar, si con el derecho, con el izquierdo, si voy al baño primero a hacer una cosa, hacer la otra, si me preparo un café, qué me voy a poner. Y desde cosas simples y básicas hasta asuntos mucho más trascendentales en la vida. Entonces, la vida es una decisión porque nos da la posibilidad todos los santos días de pensarnos cómo vamos a asumir las riendas de nuestra vida. Y probablemente de las tantas preguntas que en estos tiempos de pandemia nos hemos hecho es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con las cosas que hacemos en el día a día? Esa decisión implica que cada uno de nosotros se plantee entonces preguntas respecto a esas palabras buscadas, más buscadas en Internet. ¿Es necesario reinventarse? Para tomar buenas decisiones en la vida es necesario reinventarse. Para cambiar el rumbo de nuestras vidas es necesario asumir una actitud reinventiva. Pues yo quiero compartirles también lo que yo pienso, si es necesario reinventarnos en este juego de riesgo llamado vida, así le llamo yo, y en estos tiempos que nos han dicho tanto que debemos reinventarnos. ¿Es necesario reinventarnos? Lo primero es que quiero compartirles lo que significa la palabra reinventar. Y partimos de dos palabras. La primera es inventar. ¿Y qué es inventar? Inventar, inventar es una palabra que significa crear algo nuevo. Pero para que esa creación sea algo nuevo, debe cumplir con dos condiciones fundamentales. Lo primero es que para usted inventar algo, debe crear algo que nunca haya existido, que sea totalmente nuevo. Pero para que eso que usted crea que es algo nuevo y sea un invento, debe cumplir la segunda condición. Y es que eso que usted inventa o crea nuevo funcione. Porque si no funciona, si no tiene una funcionalidad para las personas o para el mundo, entonces no es invento. Así que inventar es crear algo nuevo que no exista y que en su aplicación funcione para otros. Y la otra palabra que hace parte de reinventarnos es el prefijo re. Y ese prefijo re denota varias cosas.
denota, por ejemplo, que uno tenga que retroceder para crear nuevamente algo. Ese significa revertir un diseño, es decir, volver a hacer algo. Y tercero, entre otras muchos significados, quiere decir repetir una creación. Y aquí viene algo fundamental. Usted y yo somos una creación divina, de la naturaleza, como usted lo quiera ver. Es una creación. Y la pregunta es, con nuestros defectos, errores, virtudes y bondades, es necesario que esta creación maravillosa, porque tú eres una creación maravillosa, sea necesario repetirse. Es necesario que retroceda. Es necesario que se revierta. Yo lo que considero, y es lo que quiero compartirles, es que la reinvención como tal no existe. Que usted ni yo, en estos tiempos de pandemia, tenemos que reinventarnos. No tenemos que reinventarnos. ¿Por qué? Porque somos una creación hermosa que todos los días estamos en mejoramiento, en proceso de avanzar, pero no de repetirnos. Entonces, si la reinvención no existe, entonces, ¿qué existe? Déjame plantearles lo siguiente. Y quiero mostrarles unos ejemplos con unas imágenes de lo que vimos, sobre todo el año pasado y todavía en algunos escenarios, con personas que dijeron que se tenían que reinventar. Y aquí tenemos dos imágenes. La primera que vemos es un señor tomando una fotografía en una boda. Y estoy hablando entonces de una persona que es fotógrafo profesional y que antes de pandemia se dedicaba a fotografiar personas en actividades sociales. Pero resulta que la pandemia en su momento sacó a la gente de las fiestas y las reuniones sociales y los fotógrafos, o este señor, se vio en serios problemas porque ya no podía tomar fotos. Pero este señor tenía una habilidad, tenía algo que le gustaba y era que tenía cierta inclinación por el tema de la culinaria y en algún momento de su vida había hecho postres para su familia. Entonces dijo, bueno, ya que no puedo tomar fotos, ¿qué pasa si me hago unas recetas bien chéveres y comienzo a ofrecerle postres a las personas que anteriormente le hacía fotografía? Y se metió a YouTube y comenzó a ver recetas y todo lo demás y comenzó a hacer postres y comenzó a vender postres. Y entonces la gente le dijo, uy, te reinventaste. Otro ejemplo de reinvención en tiempos de pandemia lo vivimos con las personas que nos gustaba ir al gimnasio, les gusta ir al gimnasio, o las personas que eran instructores físicos y entonces tenían sus clases de gimnasio presenciales en el lugar, pero la pandemia hizo cerrar los gimnasios y entonces este señor dijo, ¿y ahora cómo doy mis clases? Y las personas en la casa dijeron, ¿y ahora entonces cómo hago ejercicio? Entonces el señor dijo, no, pues vamos a hacerlo entonces virtual. Entonces utilizó una de estas plataformas y entonces les mandó los links a sus exalumnos, a sus alumnos, y sus alumnos comenzaron a conectarse y hacer sus rutinas con él. Y le dijeron, ah, no, claro, es que te tocó reinventarte. Y por último, las formas de trabajar. Anteriormente los negocios los hacíamos presencialmente, muchos de ellos, las reuniones de trabajo eran presenciales, pero de un momento a otro dijeron, se van de las empresas a sus casas a trabajar y ya comenzamos a hacer todo de manera virtual, tal cual como lo estamos haciendo con esta charla. Y entonces dijo, es que tocó reinventar la forma de hacer los negocios y la forma de trabajar. La pregunta es, ¿se reinventaron? Y así cada uno de nosotros ha tenido que vivir un proceso que de una u otra manera nos ha hecho creer que nos tocó reinventarnos. Vuelvo a hago la pregunta. Según estos ejemplos, ¿estas personas se reinventaron? La respuesta yo la encontré en un señor llamado Charles Darwin, ese naturista inglés que vivió en 1800, en los 1800, como dice la canción, cuando el tirano mandó. Y él, en su teoría de las especies, escribió lo que está ahí en pantalla. Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. No a reinventarse, no a inventarse. Y nosotros somos una especie
más de la naturaleza. Sin importar si somos más grandes o más pequeños, si somos más conscientes o menos conscientes, nosotros también somos una especie de la naturaleza que asumimos procesos de cambio. Y entonces, ¿qué nos invitan los procesos de cambio? ¿Reinventarnos? Mi concepto es no. Lo que estamos viviendo o lo que vivieron muchas personas es procesos de adaptación. Las personas que están aquí en el ejemplo, en las imágenes que les mostraba anteriormente, no se reinventaron, se adaptaron a unas nuevas formas de asumir la vida. ¿Por qué? Porque el señor fotógrafo los postres no se los inventó. Simplemente él tenía una habilidad, un don y consultó una forma de hacer recetas y las hizo. El señor del gimnasio no se inventó absolutamente nada. Él sabía su oficio, sabía su profesión y ahí estaba la tecnología inventada para hacerlo. Y en la forma de trabajar los negocios, pues igualmente. Lo que ocurrió durante todo este tiempo han sido procesos adaptativos a nuevas condiciones de vida. La reinvención es mi concepto, no existe. Existen procesos adaptativos y para eso vamos a la raíz de lo que significa adaptabilidad. Es la capacidad de ajuste que tenemos los seres humanos a las nuevas circunstancias que generan cambios en nuestras formas de vivir, en nuestros hábitos, en nuestros comportamientos, en la forma de relacionarnos con unos y otros y por supuesto en la forma de trabajar y también la forma en cómo nos ganamos la vida. Pero es claro que vivir esos procesos de adaptación a los nuevos cambios no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Es decir, no estamos siempre preparados para ajustarnos y adaptarnos a nuevas circunstancias. Y miren, la vida es tan frágil. La vida es tan bonita, ¿cierto? Por momentos, tiene momentos maravillosos, pero la vida es tan frágil, es tan vulnerable. Cuando comenzó la pandemia y comencé a escribir las píldoras que les comentaba al comienzo, mi primera píldora fue a la segunda semana de cuarentena, de encierro, y escribí algo perderemos, lo que perderemos y lo que ganaremos, recuerdo bien. Y comencé a escribirle a la gente muchas cosas que perderíamos. Y entre esas cosas que perderíamos, decía, unos perderán sus trabajos, unos perderán sus ahorros, unos perderán su viaje soñado, otros perderán su salud y otros perderán su vida. ¿Cómo vivir o cómo sobrevivir en medio de estos cambios que nos ha traído la pandemia? ¿Cómo vivir con la ausencia del ser querido que se fue? ¿Cómo vivir con las secuelas que la enfermedad, si el bicho me pegó duro, me dejó? ¿Cómo vivir sin la forma que tenía antes para trabajar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo asumir esos cambios? Y es ahí donde les digo, la vida es tan frágil y tan vulnerable y la naturaleza es tan inmensa y nosotros por momentos tan pequeñitos que algo microscópico que no es visible a nuestros ojos nos cambió la vida. Pero todo no puede quedarse ahí. Es decir, si hay esperanza en medio de los cambios, si hay formas de adaptarse a las nuevas formas de vida y ser hombres y mujeres cada vez más adaptativos que nos permitan seguir luchando por nuestras metas y por nuestros sueños. ¿Cómo adaptarnos a estos cambios que la pandemia nos ha traído? Lo primero es crear una conciencia que nos permita entender por qué esto cambió y por qué tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y no echarle la culpa a los chinos, no echarle la culpa al vecino, no. Lamentablemente son circunstancias de vida que llegaron, que no las estábamos pidiendo, que quizás no las estábamos esperando, pero llegaron. Pero reconocer esa razón del cambio no solamente es no buscar explicaciones por fuera, sino también encontrar razones internas de por qué entonces llegó este cambio a mi vida y cómo lo debo asumir positivamente. La conciencia del cambio.
por qué es importante cambiar y en qué me va a beneficiar también el cambio, porque aún en medio de las dificultades que traiga estas situaciones, también tenemos la posibilidad de encontrar cosas lindas ahí. Y eso, en este proceso adaptativo donde me toca hacer las cosas diferentes, pues debo plantear, y se los voy a explicar brevemente, mencionar brevemente, pues implica que tengamos que plantearnos quizás nuevos objetivos y nuevas ideas para que ese proceso adaptativo sea mucho más fácil, con objetivos claros y específicos, entender qué es lo que quiero y cómo lo quiero, para de esa manera tener la determinación de comenzar a trabajar por ellos. Objetivos ajustados y aterrizados. Esto es administración básica cuando uno está haciendo planeación estratégica, pero dentro de esos nuevos objetivos, esas nuevas ideas que tenemos en estos tiempos de pandemia que nos invitó a hacer cosas diferentes, pues debemos tener la claridad de que esos objetivos deben ser no por allá en la nebulosa, sino efectivamente que los podamos realizar y podamos comenzar a trabajar por ellos. Y que efectivamente esos objetivos claros y específicos que son alcanzables y aterrizados y que podemos comenzar a accionar por ellos, tengan un tiempo definido para que todo no se quede en el aire, precisamente en la nebulosa, y que tengamos la capacidad de autoevaluación. ¿Para qué? Para que podamos diseñar un plan de acción de esos objetivos claros y específicos. Y esos objetivos claros y específicos en ese plan de acción nos debe permitir calcular recursos. Y yo quiero aquí comentarles una experiencia personal. Mi trabajo antes de pandemia era un tema totalmente presencial, porque para algunas personas que me conocen, yo trabajo con una metodología que llama la gamificación experiencial, y eso implica desarrollo de juego en medio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y yo trabajo con personajes, es decir, en muchas de mis capacitaciones asumo unos personajes y me disfrazo y trabajo con las personas. Pues hacer esto virtualmente es supremamente complicado, entonces muchas cosas en mi trabajo desaparecieron durante ese tiempo, y yo recuerdo que cuando comenzó en marzo la pandemia, yo tenía agenda contratada hasta el mes de agosto, y entonces en marzo y abril lo que se tenía contratado comenzaron a aplazarlo, y después de esos aplazamientos, al pasar los meses, se comenzaron a convertir en cancelaciones. Y entonces dije, hombre, es decir, parece que no va a haber nada presencial este año. Y entonces comienza uno a decir, bueno, ¿qué voy a hacer para vivir y sobrevivir estos tiempos de pandemia? Entonces tomé la decisión de construir una escuela virtual. Una escuela virtual para adaptarme a los nuevos cambios que estaban llegando. Y eso implicó que en ese plan de acción calcular unos recursos con los cuales debía vivir, pero también debía desarrollar el proyecto virtual. Pero es tan importante cuando uno se fija esos ideales nuevos ante esos procesos de cambio, calcular recursos para saber entonces cómo ese plan de acción te puede funcionar de la mejor manera. Y ese plan de acción te tiene que llevar claramente a identificar tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas dentro de ese proceso de cambio, para que tengas claro por dónde vas a caminar y cómo vas a asumir y cómo vas a asumir cada amenaza, cada debilidad, pero cómo vas a potencializar también cada fortaleza y cada oportunidad en tu vida. Porque en medio del caos y en medio de la oscuridad de la pandemia también hay grandes oportunidades. Y por supuesto, ese plan de acciones te tiene que llevar a decir, ok, para poder cumplir con ese objetivo y ese ideal en estos tiempos de pandemia y no reinventarme, sino adaptarme para vivir mejor la vida o sobrevivir, como lo quiera usted llamar, hay que diseñar estas acciones que son las que usted poco a poco debe ir autoevaluando para saber si efectivamente lo está haciendo bien o no lo está haciendo tan bien. Y por último, para lograr la adaptación y la transformación humana en tiempos de pandemia, esto me parece fundamental. No hay una manera diferente de hacer los días mejores y de ver el futuro de una mejor manera si no aprendemos a desarrollar una actitud constructiva.
Una actitud constructiva que debe implicar un elemento que para mí y para muchas personas, y si usted lo comparte está bien, y si no también, es su vida, como usted la maneja, su cosmovisión, el componente de la fe. Y cada uno de nosotros tenemos una fe que es individual, que es personal, que es íntima, que no es colectiva, pero que definitivamente cuando usted logra tener fe, eso lo llena usted de esperanza. ¿Y qué es la fe? Yo, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo me remito a lo que me explica a mí la Escritura, y la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo tengo la certeza de lo que me espera y la convicción de lo que no se ve, yo estoy creando mundos imaginarios en mi mente que me animan ¿a qué? A avanzar, a ir, a no dejarme caer en medio de esa situación compleja por la cual se puede estar viviendo en ese proceso de adaptación y de cambio. La fe, para mí, es el paquete de supervivencia de aquel que está perdido en la selva. Para mí la fe es la toalla que seca la sangre y el sudor de aquel que está perdiendo la pelea, pero que no se quiere dejar vencer. La fe es mejor tenerla a no tenerla. Crea en algo, pero crea, porque estoy completamente seguro que eso lo va a impulsar a usted a adaptarse mejor al cambio. El desarrollo de una actitud constructiva también nos debe llevar a entender que lo malo ayuda para bien. Y esto es lo que algunas personas dicen, es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío. Cuando uno asume una actitud constructiva de aprendizaje frente a las cosas malucas que nos están pasando en la vida, aprendemos. Y aprender es crecer. Y crecer es ser mejor ser humano, mejor persona. Y en la medida en que somos buenas personas o mejores personas que ayer, vamos a tener la posibilidad de que la vida nos comience a traer cosas bonitas. Porque yo creo en la ley de la siembra. Sembramos cosas buenas en la vida y la vida, tarde que temprano, también nos comienza a devolver cosas bonitas. Y no hay nada más maravilloso que ver lo malo en medio, ver lo bueno, perdón, en medio de lo malo. No hay nada más maravilloso que ver la luz en medio de la oscuridad y aprender de cada momento y cada situación difícil que esta pandemia también nos ha traído. Y algo fundamental, y lo tengo escrito en uno de mis cursos en línea que llama Ponle zapatos a tus sueños. Hay un factor fundamental que nos va a ayudar a alcanzar cosas que queremos hacer en la vida, y es el sentido de merecimiento, que no es otra cosa diferente a tener la conciencia absoluta de lo que realmente merecemos para bien, para nuestra vida. ¿Qué mereces para tu vida? ¿Una buena vejez? ¿Qué mereces para tu vida? ¿Una vida tranquila? ¿Qué mereces para tu vida que no te robe la felicidad? Y hay una reglita básica que se cumple. A menor autoestima, menor sentido de merecimiento. Pero a mayor autoestima, mayor sentido de merecimiento. Y eso es lo lindo de esta parte, que debemos todos los días invitarnos a querernos más, a amarnos más, a sentir que somos merecedores de la felicidad aún en medio del dolor, que somos merecedores de la felicidad aún en medio del caos. Eso nos abstrae un poco de todo lo que la pandemia nos ha traído y nos dice, a pesar de todo, aquí vamos para adelante. Una actitud constructiva es un excelente factor para adaptarnos a los cambios. Cuando reconoces la razón del cambio, cuando defines claramente tus objetivos y tus ideas, cuando diseñas un plan de acción y desarrollas una actitud constructiva, créanme que logran una fantástica adaptación de tu vida. La adaptación está en tus manos, no está afuera. No te tienes que reinventar, no te tienes que volver a crear. Eres hermoso y eres hermosa. Eres una maravillosa creación del universo, con dones y con talentos, con un maravilloso potencial que te puede ayudar a salir adelante de todas las circunstancias que te plantean
cosas como, por ejemplo, la pandemia. Ese era el mensaje que quería compartirles en el día de hoy. Muchas gracias. Quiero saber si tienen algunas preguntas respecto al tema. Bueno, muchas gracias para todos. Ahí estoy viendo los mensajes y bueno, esa es la idea, que este tipo de mensajes nos permitan reflexionar y avanzar en una actitud positiva frente a la vida, porque realmente una buena actitud depende de nosotros y no de nadie más. No dejes que otros te roben tu felicidad, ni otros te saquen el mal genio, ni otros te llenen de desesperanza. Quiero aprovechar un momento para contarles un poco lo que Ubícate hace con la escuela virtual. Ubícate, como les decía en un comienzo, es una empresa que desarrolla programas de capacitación para el sector educativo y el sector empresarial en temas de felicidad en la vida y el trabajo y proyecto de vida. Y he desarrollado una plataforma virtual que quiero mostrarles brevemente de qué se trata, donde hay un tema muy interesante para las personas jóvenes de nuestras familias. Cursosubicate.com es la primera escuela vocacional en línea definida como tal en nuestra región. Es un producto 100% vallecaucano, donde por medio de esta plataforma ofrezco unos cursos virtuales muy interesantes para jóvenes y adultos. Y quiero presentárselos brevemente. Siempre he dicho cursos para toda la familia, porque para mí la familia es lo más importante y como tanto debemos contribuir al fortalecimiento de ella. En la plataforma yo ofrezco un curso de orientación vocacional para jóvenes que llama Viaje al Universo Profesional con el capitán Jacob. Les decía ahora que mi trabajo lo desarrollo por medio de contar historias y personajes. Y hace muchos años creé un personaje llamado el capitán Jacob, que es un viajero del espacio que llega a enseñarle a los jóvenes cómo viajar por un escenario llamado el maravilloso universo profesional. Y en ese sentido, dentro de esta plataforma, los chicos, los jóvenes de último grado de secundaria, van a tener la posibilidad de hacer un viaje por el espacio con el capitán Jacob y recibir todas las herramientas que le permitan a ellos tomar buenas decisiones para su futuro en cuanto a la elección de su futura profesión. Ahí van a encontrar los tutoriales, van a encontrar las lecturas y los test vocacionales. El segundo curso que ofrezco en mi plataforma es un curso para adultos y emprendedores que llama Curso de Planificación de Metas y Construcción de Sueños. Ponle zapatos a tus sueños. Es una metodología que comparto donde podemos organizar de una mejor manera nuestros objetivos, nuestras metas, y comparto una técnica de manejo cerebral de cómo podemos diseñar acciones para hacer realidad muchas de las cosas que queremos en la vida, partiendo de una realidad. Y es que algunas cosas podremos hacer, pero otras quizás no las podemos hacer. No es vender humo. El tercer curso es un curso para emprendedores y para empresas, que es el curso de servicio al cliente, los 10 pruebas del servicio, donde comparto 10 herramientas o 10 habilidades blandas que permiten desarrollar una mejor actitud de servicio. Y el último curso, que sale al aire en 2 semanas, es un curso de ventas electrónicas. Es un curso para emprendedores y personas que quieran vender productos o servicios por Internet, donde les vamos a dar herramientas de cómo hacer marketing digital
pero adicionalmente los vamos a integrar a una tienda en línea, hagan de cuenta, un marketplace, hagan de cuenta un mercado libre, pero con otro nombre, donde ahí van a poder los emprendedores montar sus productos y vender en línea a sus clientes en todas partes de Colombia. Eso es lo que hace Cursos Ubícate, y nosotros pues tenemos unos precios en plataforma, pero también tenemos unos precios que otorgamos con descuento cuando hacemos convenio o alianzas con empresas o fondos de empleados y cooperativas. Esos descuentos están en el orden del 20% frente al precio de plataforma. Es decir, los cursos de orientación vocacional, de emprendedores en el tema de servicio al cliente y de construcción y planificación de metas, en plataforma están en 93.000 pesos, y en los convenios está en un precio de 74.000 pesos. El de marketing digital y la tienda en línea está en un costo de 120.000 pesos en plataforma y por convenio en 96.000 pesos. Entonces quería invitarlos a conocer mi escuela virtual, cursosubicate.com, y cualquier cosa pues que necesiten, por aquí estaré para resolverles alguna duda o alguna inquietud. Puede que usted no tenga hijos, pero tenga sobrinos, quizás de pronto tenga nietos que estén en momentos de elección vocacional, y bueno, ahí está el curso para ellos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Como les decía, este era el tema que tenía pues para compartirles y contarles un poco de lo que hacemos en Ubícate, no solamente presencial, sino virtual con nuestra escuela vocacional. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Y bueno, por acá estamos para servirles en cualquier momento. Por medio de las personas del fondo me pueden contactar. Gracias por la asistencia y por la atención. Les deseo un maravilloso. Muchas gracias, Juan Carlos, y pues gracias a todos por haber asistido a la charla del día de hoy. Listo, perfecto. Un placer. Un feliz fin de semana para todos.